Se los saluda en el nombre precioso del Señor, amados hermanos. Hoy tenemos la reunión, sábado, momento lindo para estar con el Señor. Siempre es lindo para estar, pero a esa hora, estar en la familia, poder alabarle, poder recordar todo lo que Él hace por cada uno de nosotros y darle las gracias. Hoy vamos a ver la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, en el verso 9. Noé iba a construir el arca por pedido de Dios, y esto se debe, como dijo más adelante, habíamos leído ya que Jehová dijo que iba a raer de la faz de la tierra a todos los hombres que había creado, hombres, bestias, pues se arrepintió de haberlos hecho a causa de la maldad que había en esos momentos. Tremenda maldad, no se veía el vislumbre, no se veía nada que puedan estar haciendo lo bueno, y en eso el Señor se dio cuenta y vio que Noé tenía gracia, que Noé era diferente a los demás, y decidió que haga el arca, salvar a Noé y su familia, y también, y ahí iba a comenzar una nueva generación. Dice la palabra que estas son, en el verso 9, estas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ya el camino no era el del Señor, el camino era camino de maldad, por lo cual todos estaban contaminados de pecado. Y dijo pues Dios a Noé: no he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré junto con la tierra. Encuentra gracias en Noé el Señor. Y la maldad era tremenda la maldad. Y el Señor nos muestra en el verso 7, como me ha leído, cómo estaba la tierra. En el verso 5 dice que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de pensamiento era maldad y maldad únicamente. No había nada que pueda ser rescatado de parte del hombre. Y vamos a ver cómo estaba en ese momento en la tierra. Porque aquí en el verso 13 dijo, pues Noé, a Noé le dice Dios, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Los destruiré con tierra. Y le dice que haya un arca de madera de gofer, era el aposento del arca de la calafateras con brea por dentro y por fuera. Pero veamos cómo era en ese momento, cómo era y qué es lo que estaban haciendo. Y acá el mismo Señor, nuestro hermano Cristo, nos habla en Mateo, en el capítulo 24, en el verso 37. Aquí esta parte nos habla de la venida del Hijo del Hombre. Pero nos dice acá de cómo era en la época de Noé. En el verso 37 del capítulo 24 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Todo era fiesta, todo era lujuria,
todo era únicamente carnal, no había nada para Dios, no había bondad, no había misericordia, todo estaba puesto en la misma maldad del hombre. Y fue creciendo, hasta que el Señor decidió, el Señor nuestro Dios decidió, hasta acá nomás, ya ha pasado mucho tiempo, ya no hay casi nadie que pueda estar en lo bueno, y decidió poner fin a la situación esta de maldad que había en el hombre. El Señor, no obstante, siempre está y quiere que la persona cambie, pero enlazado por el pecado, el hombre a veces no puede retroceder. Y continuamos leyendo en el verso 14, dice: hazte un arca de madera, le dice a Noé el Señor, harás aposento del arca y calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y acabarás a 1 codo de elevación en la parte de arriba, y pondrás la puerta del área a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo el diluvio de las aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Noé habrá tenido algunas habilidades que el Señor le había dado, pero el Señor le da el plano de cómo tenía que hacer el arca, cómo tenía que ser, de qué tenía que ser construida, cómo tenía que hacer para evitar que entre el agua, porque no había llovido. Noé no conocía el agua, no conocía el agua de lluvia. Y le dio la longitud. Y acá se ve que ya había, en eso comenzó, ahora se hace casas con pisos hasta se lo eleva todo lo que se pueda, primero, segundo, tercero, cuarto. Y acá el Señor ya le dijo a Noé que haga el arca de 3 pisos. Y dice: y harás una ventana arriba y el arca y pondrás una puerta abajo, y aquí harás un piso abajo, segundo y tercer piso. O sea, ya el arca tenía 3 pisos. Y ahora los transatlánticos son tremendos con un montón de pisos que tienen. Pero ya el Señor había previsto todo esto. El hombre quizás habría dado muchas cosas, pero ya el Señor ya había construido al comienzo los 3 pisos en el arca. El Señor es grande y maravilloso. ¿Cómo Él se anticipa todas las cosas? Y le dijo que iba a traer el diluvio. Pero también el Señor, lo vemos en el verso 18, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Su familia cercana únicamente. Cuando Noé comenzó a hacer el arca, tenía 480 años. Y le dio 120 años para construir. Pero también le dio esos 120 años para que mucha gente pueda volverse a Dios, dejar toda la lujuria, todo lo que estaban haciendo de maldad y volverse a Dios. El Señor le dio oportunidad. Y en los 120 años, la oportunidad de arrepentirse. La palabra del Señor dice que Noé fue y construyó el arca, y en ese momento debe haber tenido muchas burlas.
se habrán burlado tremendamente de él, porque viene a decir que va a haber lluvia, que va a haber inundación, que va a haber diluvio. Si no llueve, nunca ha llovido. Y seguían con en la misma situación de maldad. No le importaba nada de lo que Dios decía. Y ellos fueron avisados. Ellos fueron por Noé dado que tenían que estar en justicia, dejar de hacer lo malo, poner y hacer lo bueno. Y dice la palabra en Hebreo, en el capítulo 11, en el verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, porque no había lluvia, jamás había, entonces no se veía, entonces tenían que imaginar cómo será. No se veían, pero Noé le creyó a Dios. ¿Va a llover? No, ¿qué va a llover si no se ve nube? No hay nada. ¿Y cómo va a llover? ¿De dónde va a llover? ¿Cómo será? Él le creyó que iba a llover. Él creyó en el poder de Dios. Él creyó que Él es Señor de señores. Por eso dice acá, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Él creyó, un varón justo, le creyó a Dios y fue hecho justicia. Todo ese tiempo él estaba hablando del Señor. Todo ese tiempo le hablaba a aquellos que no creían de que él había sido avisado por Dios para que construya el arca, porque iba a haber un diluvio. Y ninguno le creyó. Todas las personas se burlaron, pero él seguía pregonando lo que Dios le había dicho. Él seguía pregonando que se vuelva. En 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 5, dice la palabra del Señor. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero, él habló todo el tiempo, pregonó lo de Dios, pregonó que iba a llover, pregonó que se iba a perder, pregonó que tenían que cambiar sus vidas, pregonó de Dios. Tenía que haber toda justicia en todo su momento. Dios también le dio a todos estos la oportunidad de corregirse, la oportunidad de volverse a Él, la oportunidad de ser como ellos querían, no en maldad, sino en bondad, como Dios era. Y Noé en su momento habrá recibido todas las burlas, habrá sabido muchas cosas, algunos que se paraban cuando estaba construyendo el arca y se burlaban. Noé, ¿cuándo va a llover? Y se habrán sabido reír de todas esas cosas. Soportó todos los agravios porque le creyó a Dios. No le creyó a ellos, él le creyó a Dios. ¿Por qué? Él anduvo con él. Dice la palabra del Señor que caminó con él, anduvo con él, sabía de él, sabía quién era, sabía que tenía que estar con él porque él era el Señor de su vida. Él pregonó la palabra de Dios y dice la palabra, continuamos leyendo, que él establece en el verso 18 un pacto con él,
con Noé, dice, yo establezco mi pacto contigo. Entrarás en el arca, tus hijos, tu mujer, la mujer y tus hijos y contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Después que entró en el arca, vino el diluvio. Pero para que todo esto él pueda conseguirlo, él siempre hizo la voluntad de Dios. Él siempre estuvo haciendo lo que Dios quería. Era justo. Cuando la palabra de Dios dice que era un varón justo, no únicamente para hacer lo demás, justo con él mismo. La persona que es justa tiene que ser con uno mismo. La justicia empieza por mí. Si yo estoy mal, tengo que reconocer lo que estoy mal. Si estoy en pecado, tengo que reconocer mi pecado. Porque no puedo estar mirando los pecados de otro y los míos no. La justicia empieza por mí. Y él era un varón justo delante de Dios. No tenía nada malo delante de Dios. Dice, y era perfecto en sus generaciones. ¿Por qué se salvó Noé? Porque le creyó a Dios. ¿Por qué toda su casa que está? Porque le creyó a Dios. Y miren, queridos hermanos, lo que es estar y ser y buscar al Señor. Lo que es estar en justicia delante del Señor. Y así vamos cada uno a ser más perfecto. Y tenemos que andar como Él. Pero Él pudo andar porque anduvo con el Señor. Porque estuvo con Él. Porque caminó, dice la palabra, con Dios. Nosotros tenemos que buscarle al Señor. Tenemos que estar. Una vez que le buscamos, tenemos que ser justos. Y lo que tenemos y no está bien delante de nuestras vidas, confesarlo, pedirle perdón al Señor y no hacerlo. No volver a caer. Si hay mucha tentación, el Señor te va a ayudar. Pero tenemos que hacer de esta manera para que el Señor mire y veamos que somos justos. Porque también la justicia es parte de quererle a Dios. Porque el Señor nos habla de que tenemos que estar limpios. Nuestras vestiduras tienen que ser limpias. Y para eso tengo que ser justo. Justo tengo que ser primero conmigo mismo. Así después voy a poder cada vez ser perfecto en lo que Dios quiere en nuestras vidas. Por eso, hermanos, tenemos que buscarle al Señor, tenemos que estar con Él para recibir de Él, para que tengamos fe en Él, porque si no, no se puede. Nadie nos puede ayudar como el Señor. Otros no pueden ayudar, que el Señor nos mande que nos ayude. Otro puede estar ayudándonos, que el Señor nos mande que nos ayude. Pero hoy tenemos la oportunidad de poder hablar con Él, de poder estar con Él, de poder decirle todas nuestras necesidades, de poder decirle que queremos ser sus hijos y queremos ser como Él quiere. Tenemos que buscarle, tenemos que andar con Él, tenemos que ir en el camino con Él. Y cuando andemos en el camino,
Cuando vengamos y estemos con Él, cuando caminemos con Él, Él nos va a ir dando, va a ir hablando con nosotros, va a ir dándonos a través de la palabra. Vamos a ir orando y orando y el Señor nos va a ir dando, el Señor nos va a hacer ver. Vamos a poder pedirle, vamos a poder decirle qué estamos, qué necesitamos, en qué estamos mal. Pero pidamos primero por recomponer nuestra vida, pidamos primero para que estemos bien delante de Él, para que después nosotros podamos con nosotros mismos, cuando tenemos necesidad de ir, pero si yo no voy, no estoy, no leo su palabra. Lo demás, lo malo, nos va a enlazar. Lo malo lo va a enlazar. O ocupo parte de mi mente, ocupo mi corazón, ocupo con todas las cosas del Señor, ocupo con su justicia para estar bien delante de Él, o ocupo con las otras cosas que no me hacen absolutamente nada. Y el Señor conoce el corazón del hombre. El Señor conoce qué tengo yo. El Señor conoce qué tienes tú. El Señor conoce qué es. No voy a decir algo y mirar algo y hacer algo para los demás. El Señor sabe qué hay en el fondo. Cuando el Señor pesa las cosas, cuando el Señor pone en la balanza cada una de las cosas de cada uno, ahí ve todo cómo es y cómo estamos. El Señor nos ama, el Señor nos ha mostrado hoy que tenemos que andar con Él, que tenemos que encontrar gracia en Él, que tenemos que estar perfecto en Él, tenemos que ser justos para que todas las cosas que nosotros podamos hacer esté en el camino correcto, en el camino del Señor, en el camino que Él quiere que estemos nosotros. El Señor nos bendice con la palabra, el Señor siempre nos ama, siempre está dándonos a nosotros, quiere que cada vez estemos más perfeccionados en Él, tenemos más para que vamos más y más pareciéndonos a Él. Todo queda en las manos nuestras. El Señor nos da todo. Yo tengo que tomarlo, ponerlo, traerlo a mi corazón y ponerlo en práctica. Te doy las gracias por esta palabra, Señor, y te bendigo porque nos has hablado en esta mañana, en esta tarde, Señor. Yo te doy las gracias en el poderoso nombre de nuestro amado Hijo Jesús. Amén y amén. Señor, cuán grande eres. Padre de los cielos, mi alma te alaba en este momento, Señor, y te doy la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque nos has permitido la palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos que están reunidos. Gracias, Señor, porque tú quieres cada vez más construir en nosotros, hacernos firme en todo, Padre. Glorificado eres en todo, agradecido estoy. Señor, te hemos clamado, Señor, por los que están enfermos. Padre, creemos que tú estás obrando, Señor, en Toño, en Fati, Señor. Este muchacho, Señor, también. Maxi, Señor, está en el Padilla, Padre. Señor, tú eres grande, Señor. Tu Espíritu Santo esté tocando en la necesidad, en el lugar preciso, Señor, de cada uno, Padre. Yo te doy las gracias y la sanidad, Señor, viene de ti. Se ha hecho para la gloria del Padre. Amén y amén.